A veces, las personas que juran protegernos son las mismas que nos observan caer, y no dicen nada. Es fácil pensar que la traición siempre viene acompañada de señales evidentes, discusiones intensas, distanciamientos repentinos. Pero en muchas ocasiones, llega en silencio, disfrazada con una sonrisa, levantando una copa, tomándote la mano. Imagina celebrar tu cumpleaños estando embarazada de 8 meses, con tu esposo a tu lado, y de pronto aparece su amante, te lanza el pastel en la cara, y todos, incluidos los amigos de tu esposo, se ríen de tu humillación. Pero esas risas no durarían mucho. Antes de continuar, si valoras estas historias reales de valentía frente a la adversidad, por favor considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cuando Antonella se enteró de que estaba embarazada, después de años intentándolo, sintió que por fin todo encajaba en su vida meticulosamente construida. Aunque el embarazo no fue fácil, sufrió náuseas intensas durante el primer trimestre y desarrolló diabetes gestacional en el segundo, Antonella enfrentaba la maternidad con el mismo optimismo firme que aplicaba a todo en su vida. Hubo días en los que el agotamiento la hacía llorar, pero seguía adelante, recordándose que todo valía la pena. Ese bebé lo era todo para ella. Cuando se acercó su cumpleaños número 35, Antonella ya estaba en su 8º mes. Su hermana, Mara, insistió en organizarle una celebración en Giovanni, un elegante restaurante italiano con un salón privado. A pesar de que Antonella protestó diciendo que estaba demasiado cansada para una fiesta, Mara no dio su brazo a torcer. «Te mereces que te celebren», le dijo. «Especialmente ahora. Deja que la gente te muestre cuánto te quiere». Antonella dudó. Últimamente había notado una tensión extraña en Max, un silencio distraído que parecía envolverlo como una segunda piel. Pero se convenció a sí misma de que solo era el estrés ante la inminente paternidad. Finalmente cedió, conmovida por la insistencia de su hermana. La noche de la fiesta llegó. Antonella se puso un vestido de maternidad azul marino, un pequeño lujo que se permitió, y que la hacía sentir hermosa a pesar de las molestias del embarazo avanzado. Max había estado distante últimamente, echándole la culpa al trabajo, pero esa noche parecía más atento, la ayudó a subir al auto y le sostuvo la mano al entrar al restaurante. Su sonrisa era cálida, pero su agarre se sentía más frío que de costumbre, casi como si estuviera actuando. El salón privado de Giovanni había sido transformado con decoraciones en tonos plata y dorado. Un cartel que decía «Feliz cumpleaños, Antonella» colgaba de una de las paredes. Unas 30 personas se mezclaban entre las mesas altas, colegas, amigos del vecindario, familiares, y varios amigos de Max de la firma, un grupo bullicioso que siempre había incomodado a Antonella con su actitud de club de chicos. Reían fuerte, bebían rápido y compartían chistes internos de los que ella nunca era parte. Esa noche parecían aún más unidos, murmurando entre ellos y lanzando miradas furtivas hacia su dirección. Aparentemente, era la celebración perfecta. Mara había encargado un pastel de 3 pisos, decorado con flores de fondant que combinaban con el tema de la habitación del bebé que Antonella había elegido. A medida que avanzaba la noche, Max alzó su copa para llamar la atención de todos. «Quiero hacer un brindis», anunció, con la voz resonando por toda la sala mientras las conversaciones cesaban. «A mi hermosa esposa en su día especial». Antonella se puso de pie junto a él, sonrojada por la atención. Max continuó. «Antonella, estás radiante, cariño. Soy el hombre más afortunado del mundo por tenerte como esposa, pronto, como la madre de nuestro hijo». Sus palabras eran dulces. Casi demasiado perfectas, como líneas memorizadas de un discurso. Antonella sonrió, pero algo en su pecho se removió, y no era el bebé. Amigos y familiares levantaron sus copas al unísono, por Antonella. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Antonella podría haber imaginado, era que las palabras de Max eran una obra maestra del engaño. Mientras hablaba de suerte y amor, escondía un secreto a punto de estallar de la manera más devastadora posible. Mara le entregó a Antonella el cuchillo para cortar el pastel, una reliquia familiar plateada que había pertenecido a su abuela. Max colocó su mano sobre la de ella mientras posicionaban el cuchillo sobre la capa superior. Un momento perfecto, que Mara capturó con su teléfono. Antonella sonrió, sintiendo una pequeña patadita del bebé, como si su hijo por nacer también participara en la celebración. Fue entonces cuando la puerta del salón privado se abrió de golpe. La mujer que entró era una completa desconocida para Antonella.
más joven, quizás de unos 28 años, con cabello oscuro y brillante que caía sobre sus hombros y un vestido rojo ceñido que resaltaba su figura esbelta. Todo en ella irradiaba confianza mientras escaneaba la sala con la mirada, con una frialdad perfectamente calculada. El murmullo desapareció al instante. El taconeo de sus zapatos resonó con fuerza sobre el suelo de madera mientras avanzaba hacia el centro del salón. Antonella notó que la mano de Max se puso rígida sobre la suya. Cuando lo miró, su rostro había perdido todo el color. No quiero interrumpir este momento familiar, dijo la mujer, con la voz impregnada de sarcasmo. Antonella miró de la mujer a su esposo, frunciendo el ceño, confundida. Max. ¿Quién es ella? Antes de que Max pudiera responder, la mujer continuó su avance hasta. Se posicionó justo al otro lado de la mesa del pastel, frente a ellos. Soy Carolina, dijo, mirando a Antonella, aunque sus ojos no se apartaban de Max. Pregúntale a tu esposo quién soy. Max dio un paso al frente, interponiéndose entre ambas mujeres. Este no es el momento ni el lugar, le susurró a Carolina. Por favor, vete. Carolina soltó una carcajada seca, sin una pizca de humor. ¿Este no es el lugar? ¿Eso fue lo que dijiste anoche mientras estabas en mi cama? ¿Este no es el lugar? Un suspiro ahogado recorrió toda la sala. La mano de Antonella se movió por instinto hacia su vientre, en un gesto protector hacia su bebé. Max, su voz temblaba, ¿de qué está hablando? Max se quedó inmóvil, sin intentar explicarse ni negar nada. Su silencio fue una confesión rotunda. Finalmente, Carolina fijó sus ojos en Antonella, observando su vientre con un desprecio claro. Te ha estado prometiendo que te dejaría desde hace 6 meses, incluso después de saber lo del bebé, dijo con una mueca de repulsión. Dijo que no lo quería. Antonella sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿6 meses? Su hijo había sido concebido hacía 8. Eso significaba que Max había comenzado la aventura poco después de enterarse de que sería padre. La línea de tiempo encajaba como una broma cruel. Cada recuerdo de su conducta distante cobraba ahora un nuevo sentido. Las náuseas matutinas, los antojos de madrugada, los planes para la habitación del bebé. Y todo ese tiempo, él estaba con otra, con ella. ¿Es cierto? Preguntó Antonella, aunque ya conocía la respuesta con solo ver la expresión derrotada de Max. Su silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Carolina no esperó que él respondiera. En un movimiento rápido, se acercó, tomó la parte superior del pastel y se la arrojó directamente a Antonella. El pastel impactó de lleno en su pecho. Se oyó un sonido húmedo y repugnante, seguido por una inhalación colectiva en la sala. El glaseado se esparció por su rostro, su cabello y su vestido azul marino, el que había elegido con tanto cariño. Trozos de pastel se deslizaron por su vientre, dejando rastros de crema de mantequilla como una burla grotesca. Fragmentos dulces de humillación derramados sobre su cuerpo frente a todos los que conocía. Ahora te ves tan patética como realmente eres, escupió Carolina. Su voz, cargada de veneno, resonó en el silencio que siguió. Durante 3 eternos segundos, el salón quedó completamente en silencio. Antonella no se movió, con el pastel chorreando por su cabello y pestañas. La humillación superaba incluso el shock de descubrir la traición. No era solo la infidelidad lo que la destruía. Era el espectáculo. El cruel teatro montado en torno a su vientre abultado. Entonces, desde una mesa en la esquina donde se encontraba uno de los amigos de Max, se escuchó una risita. Esa risita se transformó en una carcajada, y eso desató el resto. En segundos, varios invitados comenzaron a reír. Algunos lo hacían de verdad, otros por la incomodidad insoportable del momento. Pero esa risa no solo dolía. Rompió algo dentro de ella. Un recordatorio brutal de lo sola que estaba realmente. Antonella miró alrededor, a través de los restos de pastel que le nublaban la vista, y vio rostros riendo. Después miró a Max, suplicándole en silencio que hiciera algo, que dijera algo, que la defendiera. Le rogaba por un mínimo de dignidad. Que el hombre que le prometió protegerla no se quedara ahí parado. Pero Max no se movió. Permanecía entre su esposa y su amante, inmóvil, sin emitir palabra.
Su cobardía se alzaba más que cualquier excusa que pudiera inventar. Solo Mara corrió hacia su hermana, tomó servilletas de una mesa cercana y se apresuró a ayudarla. Mientras lanzaba miradas llenas de furia hacia quienes se reían. ¿Qué les pasa a todos?, gritó, su voz cortando la risa como un cuchillo. Su rabia vibraba en el aire, un eco de lealtad y repulsión. Lo que vino después fue una cadena de tragedias. Cada instante más desgarrador que el anterior. Mientras Mara intentaba limpiar el rostro de su hermana, Antonella soltó un jadeo repentino y se dobló de dolor. Algo no está bien, susurró, llevándose las manos al vientre. El bebé. La risa se extinguió de inmediato. Lo que segundos antes era burla, se convirtió en pánico. El rostro de Antonella se contrajo por el dolor, mientras una mancha oscura comenzaba a formarse en su vestido, debajo del glaseado. Se le había roto la fuente, casi un mes antes de la fecha esperada. «Llamen una ambulancia», gritó Mara, sosteniendo a su hermana mientras sus rodillas comenzaban a ceder. Los invitados buscaron sus teléfonos en medio del caos. Max finalmente se movió hacia Antonella. «Amor, lo siento tanto». Los ojos de Antonella brillaban con una rabia helada que lo detuvo al instante. «No me toques», escupió entre dientes. Junto a la puerta, la expresión de Carolina cambió del regocijo vengativo al horror absoluto al ver cómo todo se salía de control. Claramente, no había anticipado una consecuencia tan grave. Sin decir una palabra más, retrocedió lentamente, y desapareció por la puerta. En cuestión de minutos, llegaron los paramédicos y trasladaron a Antonella de urgencia al Centro Médico San Víctor. Mientras la subían a la camilla, Antonella clavó los ojos en Mara. «No me dejes», susurró. «No lo haré», prometió Mara, apretando con fuerza la mano de su hermana. «Nunca». En el hospital, los médicos reconocieron de inmediato la gravedad de la situación. Antonella estaba entrando en trabajo de parto prematuro, complicación agravada por señales de desprendimiento de placenta. Una condición peligrosa donde la placenta se separa del útero antes del nacimiento. El estrés físico y emocional de la humillación pública probablemente había sido el detonante. En la sala de espera, se desarrollaba un drama insoportable entre los familiares que habían seguido a la ambulancia. Max caminaba de un lado a otro, su rostro, antes apuesto, ahora lucía demacrado por la preocupación y la culpa. Los padres de Antonella estaban sentados juntos, su madre lloraba en silencio mientras su padre permanecía con la mirada fija al frente, negándose a reconocer la presencia de su yerno. Mara se mantenía aparte, tecleando con fuerza en su celular. Cuando Max se acercó a ella, Mara lo miró con tal veneno en los ojos que él retrocedió un paso. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, señalando su teléfono. Mara giró la pantalla hacia él. En ella se reproducía un vídeo, imágenes que había grabado durante el brindis y el corte del pastel. El vídeo mostraba claramente la entrada de Carolina, sus acusaciones, el pastel volando por los aires, y lo más condenatorio, las carcajadas que vinieron después, y la total falta de reacción de Max para defender a su esposa embarazada. «Estaba grabando lo que pensé que sería un lindo recuerdo de cumpleaños», dijo Mara, con voz baja y filosa. «Y en cambio, capturé exactamente quién eres. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es esa mujer?». El rostro de Max palideció aún más. «Mara, por favor». «Ya se lo envié al abogado de Antonella», lo interrumpió ella. «Y si le pasa algo a mi hermana o al bebé, lo envío a cada persona que conoces». Antes de que Max pudiera responder, un médico entró en la sala. Todos se giraron hacia él, dejando en pausa el conflicto familiar por la preocupación común, Antonella y su hijo. «El estrés ha provocado complicaciones», explicó el médico con tono grave. «Estamos haciendo todo lo posible, pero tanto la madre como el bebé están en estado crítico. Estamos preparando una cesárea de emergencia». La madre de Antonella soltó un sollozo audible. Su padre habló por fin, dirigiéndose a Max por primera vez. «Si les pasa algo, vas a pagar por ello». Su voz temblaba, no por debilidad, sino por una furia contenida durante años, ahora desbordándose en un momento aterrador. Cuando el médico se retiró rumbo al quirófano, Mara volvió a mirar a Max. «Todo esto es culpa tuya», dijo. «Todo».
No hubo gritos, ni dramatismo. Solo una certeza fría, afilada, letal en su tono. Detrás de las puertas del quirófano, Antonella yacía consciente pero sedada sobre la mesa de operaciones. Mientras los doctores trabajaban con urgencia para traer al bebé al mundo. Las luces del techo parpadeaban como si siguieran el ritmo del dolor que atravesaba su cuerpo. Sentía el frío del metal bajo su espalda, la presión de los tubos intravenosos en sus brazos. Y un miedo punzante que arañaba los bordes de su conciencia. La presión está bajando, advirtió una enfermera. Tenemos que actuar rápido, respondió el cirujano principal. El bebé muestra signos de sufrimiento. Las palabras cortaron el aire como bisturís, afiladas, sin marcha atrás. A través de la neblina de medicamentos y del dolor, Antonella captó la urgencia en sus voces. Una parte de ella sabía que debía estar aterrada, pero en vez de eso, se sentía extrañamente lejos. Como si todo le estuviera ocurriendo a otra persona. La humillación de la fiesta ya parecía una pesadilla borrosa frente a la posibilidad real de perder a su hijo. El pastel, los susurros, las risas, ya no importaban. Solo importaba ese latido. El de su bebé. ¿Y si seguiría latiendo? Quédate con nosotros, Antonella, le dijo el anestesista, al ver que se le cerraban los ojos. Tu bebé te necesita fuerte ahora mismo. Esas palabras cruzaron la bruma de su mente como una flecha. Mi bebé me necesita. Ese pensamiento se convirtió en su ancla mientras el equipo médico luchaba por salvarlos a ambos. Se aferró a él como a un salvavidas, mientras los monitores pitaban y las máquinas zumbaban. Su cuerpo estaba entumecido, pero su alma gritaba. En la sala de espera, la tensión era insoportable. Ya habían pasado 2 horas sin ninguna novedad. Cada tic del reloj era una eternidad suspendida. Max estaba solo en una esquina, llamando sin parar a Carolina, quien no respondía. La familia de Antonella permanecía unida al otro lado de la sala. Max nunca se había visto tan pequeño. El traje que antes le quedaba como una armadura, ahora colgaba sobre él como una manta de vergüenza. Mara había salido un momento para hablar con Eva, la mejor amiga de Antonella. Quien acababa de llegar al hospital tras enterarse de lo ocurrido. ¿Es verdad?, preguntó Eva, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Max la engañaba? Mara asintió, con expresión sombría. Desde hace meses, al parecer. Y la tipa le lanzó pastel a Antonella, embarazada de 8 meses. La mandíbula de Eva se tensó, sus manos se cerraron en puños. Grabé todo, confirmó Mara, mostrando un fragmento del vídeo. Sus amigos del trabajo se reían. Max se quedó ahí parado como una estatua. No hacía falta decir lo que ambas estaban pensando. Él lo permitió. Eva vio el vídeo con la mano sobre la boca. Esto es monstruoso, susurró. ¿Cómo está Antonella? Finalmente, la compostura de Mara se quebró. No sabemos, dijo, con la voz rota. Están haciendo una cesárea de emergencia. Hay una complicación con la placenta. Su voz se quebró a la mitad de la frase y sus hombros comenzaron a temblar, agotados por tantas lágrimas contenidas. Eva la abrazó con fuerza. Antonella es la persona más fuerte que conozco, dijo con firmeza. Va a salir adelante. Pero incluso al decirlo, sus ojos se desviaron hacia las puertas cerradas del quirófano, rogando en silencio que se abrieran. Mientras se abrazaban, un cirujano con uniforme azul entró en la sala de espera. Todos quedaron en silencio al instante, girando hacia él con expresiones que oscilaban entre la esperanza y el miedo. El rostro del médico no mostraba nada mientras se bajaba la mascarilla. El bebé ha nacido, anunció. Es una niña. 5 libras y 3 onzas. Un suspiro colectivo llenó la sala. Max se puso de pie. ¿Y Antonella?, preguntó. La expresión del médico se tensó ligeramente. Su esposa sufrió una hemorragia significativa durante la operación. Hemos logrado estabilizarla. Pero perdió mucha sangre y permanece en estado crítico. Las próximas 24 horas serán cruciales. La madre de Antonella se desplomó contra su esposo, quien se dirigió al cirujano. ¿Y la bebé? ¿Está bien?
Es prematura y tiene algunas dificultades respiratorias, lo cual es común a las 34 semanas. La hemos llevado a la UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals, para darle oxígeno y monitoreo. ¿Podemos verlas?, preguntó Mara. A la bebé, sí, pero solo se permiten 2 visitantes en la UCIN a la vez. Antonella está en recuperación y muy sedada. Una persona podrá estar con ella cuando la trasladen a cuidados intensivos, dentro de aproximadamente 1 hora. Cuando el cirujano se fue, los padres de Antonella declararon de inmediato su intención de ir a ver a su nieta. Max intentó seguirlos, pero el padre de Antonella le bloqueó el paso. Ya hiciste suficiente, dijo con frialdad. Mantente alejado de mi hija y de mi nieta. Max, aún en estado de shock por lo ocurrido esa noche, no respondió. Se dejó caer de nuevo en su silla, mientras los padres de Antonella seguían a una enfermera hacia la UCIN. Mara se acercó a él. Su furia anterior se había transformado en agotamiento. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué le harías esto a ella? Max miró al suelo, incapaz de sostener su mirada. Nunca quise que nada de esto pasara. Eso no es una respuesta, lo presionó Mara. Antonella no ha hecho otra cosa que amarte y apoyarte. Estaba tan ilusionada con el bebé, tu bebé, agregó, con la voz afilada. Max se pasó las manos por el cabello, frustrado. Simplemente, pasó. Carolina era nueva en la firma, empezamos a trabajar hasta tarde. Antonella estaba tan enfocada en el embarazo, siempre hablando del bebé, haciendo planes. Así que, mientras mi hermana se preparaba para traer a tu hijo al mundo, lo interrumpió Mara, con el desprecio goteando de cada palabra. ¿Tú te acostabas con una compañera porque te sentías descuidado? ¿Y le dijiste a esa mujer que el bebé no era tuyo? Max no respondió. La magnitud de su traición, resumida tan claramente por Mara, finalmente pareció hacerle efecto. No era solo culpa lo que se asomaba en su rostro. Era el horror de darse cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. Tengo que arreglar esto, dijo débilmente. No puedes, respondió Mara con voz firme. No había compasión en ella, solo acero. Hay cosas que no se arreglan con una disculpa. Lo mejor que puedes hacer ahora, es irte. Antonella no necesita el estrés de verte cuando despierte. Es mi esposa, protestó Max. Es mi hija. Y eso deberías haberlo recordado antes de acostarte con Carolina, respondió Mara. Antes de quedarte quieto mientras ella agredía a tu esposa embarazada. Antes de quedarte parado mientras tus amigos se reían, y Antonella colapsaba. Cada palabra era una bofetada, no solo por ser verdad, sino porque él no hizo nada para evitarlo. Max se estremecía con cada acusación. Yo no me reí, murmuró. Pero incluso al decirlo, la imagen de sí mismo, congelado, sin hacer nada mientras Antonella sangraba. Se repetía en su mente. No, solo no hiciste nada. Lo cual es peor. Su voz no subió el tono. No hacía falta. La verdad pesaba suficiente. Mara revisó su teléfono, que no dejaba de vibrar. Voy a ver a mi hermana. Y deberías saber que el vídeo ya está circulando. Eva tiene contactos en varios medios, y están muy interesados en la historia de un banquero de inversión cuya amante atacó a su esposa embarazada en su fiesta de cumpleaños, provocando un parto prematuro. Max levantó la cabeza de golpe, el pánico brillando en sus ojos antes de poder esconderlo. No puedes publicar ese vídeo. Podría arruinar mi carrera. La risa de Mara no tenía alegría alguna. Fue una carcajada amarga, cortante, el tipo de risa que nace del asombro, no del humor. ¿Tu carrera? Mi hermana casi muere esta noche. Tu hija está luchando por respirar en la UCIN. Y tú estás preocupado por tu trabajo. Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta un susurro helado. Todo lo que te importa se te está escapando de las manos, y todavía no lo entiendes. Sin esperar una respuesta, Mara se alejó, dejando a Max solo con las consecuencias de sus actos desplegándose a su alrededor. El pasillo se sentía más frío ahora. El zumbido de su teléfono, más fuerte. Y el silencio. El silencio de su propio fracaso, ensordecedor.
La unidad de cuidados intensivos estaba inquietantemente en calma, interrumpida solo por el pitido constante de los monitores. Antonella yacía inconsciente, su piel casi tan blanca como las sábanas del hospital. Múltiples vías intravenosas recorrían sus brazos. Mara estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano inerte mientras, con la otra, revisaba su teléfono. El vídeo, en efecto, se había vuelto viral, y el Internet no perdonaba. En apenas 3 horas, había sido compartido miles de veces en múltiples plataformas de redes sociales. Los sitios de noticias comenzaban a cubrir la historia con titulares como: amante de banquero ataca a esposa embarazada, provoca parto de emergencia. Agresión con pastel desencadena crisis médica, esposo no interviene. La firma de Max, Barlay y Sanz había sido etiquetada en cientos de publicaciones, con personas exigiendo saber si aprobaban ese tipo de comportamiento por parte de sus empleados. La pulida imagen pública de la empresa se desmoronaba ante la indignación colectiva. La identidad de Carolina fue descubierta rápidamente por detectives digitales que la reconocieron en el sitio web de la firma. Sus redes sociales estaban siendo inundadas con comentarios de repudio. La gente compartía capturas de su perfil de LinkedIn y rescataba viejas publicaciones en Instagram sobre confianza e integridad, ahora citadas con una ironía feroz. Mara sintió una oscura satisfacción por la rápida reacción del público. No porque eso reparara algo, sino porque, por una vez, la justicia no se hizo esperar. Aunque ella no había enviado el vídeo directamente a los medios, tampoco había detenido a Eva de hacerlo. Antonella necesitaría todo el apoyo posible en los días que venían. Y el juicio público, sin duda, estaba de su lado. Un leve quejido desvió la atención de Mara hacia su hermana. Los párpados de Antonella parpadearon, luego se abrieron lentamente. Mara, su voz era apenas un susurro. Estoy aquí, le aseguró Mara de inmediato, dejando el teléfono a un lado. ¿Estás bien? ¿Estás en el hospital? La mano de Antonella se movió débilmente hacia su vientre, ahora notablemente plano bajo la sábana blanca. El pánico se encendió en sus ojos. La bebé. Susurró con urgencia. Está en la UCI, dijo Mara con calma. 5 libras y 3 onzas. Mamá y papá están con ella ahora mismo. Necesita un poco de ayuda para respirar, pero los doctores dicen que es fuerte. El alivio se reflejó en el rostro de Antonella, seguido rápidamente por la llegada de la conciencia. Los recuerdos de lo que la había llevado hasta allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue una pesadilla, ¿verdad? Preguntó. Max. Carolina, ¿fue real? Mara apretó la mano de su hermana. Lo siento tanto, Antonella. Antonella giró el rostro, dejando que las lágrimas resbalaran en silencio por sus mejillas. Todos se reían, dijo, con la voz rota. La amante de mi esposo me lanzó un pastel, y la gente se rió. No todos, corrigió Mara con suavidad. Y los que lo hicieron, ahora están enfrentando serias consecuencias. Antonella la miró, confundida, a través de las lágrimas. ¿Qué quieres decir? Mara dudó. No sabía si era el momento de contarle lo del vídeo viral y la tormenta mediática. Antes de decidir, una enfermera entró en la habitación. Está despierta, observó, con una sonrisa cálida. Eso es maravilloso. ¿Cómo te sientes, Antonella? Como si me hubiera atropellado un camión, respondió débilmente Antonella. Es normal, después de lo que has pasado. Tu doctora vendrá pronto a explicarte todo. La enfermera hizo una pausa y añadió con dulzura. Mientras tanto, hay alguien que quiere conocer a su mamá, si te sientes con ánimo. Mientras hablaba, otro miembro del personal ingresó empujando una cuna transparente, que contenía un diminuto bultito envuelto en una mantita rosa. A pesar del dolor y el agotamiento, Antonella intentó incorporarse de inmediato. Con cuidado, advirtió la enfermera, ajustando la cama para elevarla suavemente. Tienes una incisión reciente que debemos proteger. Con eficiencia acostumbrada, la enfermera tomó a la pequeña bebé de la cuna y la colocó con suavidad sobre el pecho de Antonella.
arreglando con cuidado los tubos y cables que la conectaban a un monitor portátil. Aún necesita apoyo de oxígeno, explicó, así que solo podrá quedarse unos minutos. Pero el contacto piel con piel es beneficioso para ambas. Antonella miró hacia abajo, hacia el rostro de su hija, con una expresión de asombro. A pesar del trauma del parto. A pesar de la traición que lo había precedido. La conexión fue inmediata. Abrumadora. Los ojos de la bebé estaban cerrados. Sus rasgos diminutos eran perfectos. Una pequeña capa de cabello oscuro sobresalía bajo el gorrito del hospital. Hola, pequeñita, susurró Antonella, con lágrimas cayendo ahora por un motivo completamente distinto. Soy tu mamá. Mara presenció el momento con un nudo en la garganta. En medio de la catástrofe, aquel pequeño milagro hacía que todo lo demás, por un instante, dejara de importar. ¿Has pensado en un nombre?, preguntó la enfermera, revisando los monitores de la bebé. Antonella asintió lentamente, sin apartar los ojos del rostro de su hija. Lina, dijo con suavidad. Significa sabiduría. Mientras Antonella creaba un vínculo con su recién nacida, Max enfrentaba una realidad muy distinta en el estacionamiento del hospital. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de su jefe, mensajes de compañeros, correos de clientes que ya habían visto el vídeo. Sus padres le habían dejado 3 mensajes de voz, cada uno más angustiado que el anterior. Carolina finalmente le devolvió la llamada. Pero solo para informarle que había sido suspendida temporalmente mientras el Departamento de Recursos Humanos de la firma investigaba lo ocurrido. Lo culpaba por completo, alegando que él la había engañado respecto al estado de su matrimonio. Tú me dijiste que ella sabía que estábamos saliendo, sollozaba Carolina por el teléfono. Dijiste que estaban separados en todo menos en el papel. Ahora me llaman rompehogares y recibo amenazas de muerte por internet. Max no tenía consuelo que ofrecerle. La magnitud de lo que habían hecho, de lo que él había hecho, por fin comenzaba a caerle encima. Había traicionado a su esposa embarazada. Le había mentido a su amante sobre el estado de su matrimonio. Y, cuando llegó el momento de enfrentar la verdad, se quedó congelado, sin proteger a ninguna de las dos. Su teléfono volvió a sonar. Era su jefe. Resignado, Max contestó. Max, te quiero en mi oficina mañana a las 8 en punto, dijo el socio principal sin rodeos. El comité ejecutivo va a tener una reunión de emergencia sobre tu situación. Entiendo, respondió Max con voz apagada. He estado recibiendo llamadas de clientes toda la noche, continuó su jefe, con un enojo imposible de disimular. La reputación de la firma se está yendo al suelo cada vez que ese vídeo se comparte. Lo siento, dijo Max, sin convicción. Guárdatelo para mañana, replicó su jefe, y colgó. Max se quedó sentado en su auto. El peso de la vida que había construido desmoronándose sobre él. Había puesto en riesgo su matrimonio, su relación con su hija recién nacida, su reputación profesional y la imagen de la firma. Todo por una aventura que empezó como un halago y terminó convirtiéndose en una adicción al entusiasmo y la novedad que Carolina representaba. Lo que comenzó con miradas cruzadas en la sala de reuniones y correos coquetos a medianoche. Había evolucionado en una vida secreta. Una que alimentaba su ego mientras envenenaba todo lo demás. Mientras las luces del hospital se reflejaban en su parabrisas, Max tomó una decisión. Lucharía por arreglar las cosas. Suplicaría el perdón de Antonella, le prometería ser un mejor hombre, un padre presente. Repasaba las palabras en su mente como una oración. Voy a cambiar. Lo haré mejor. Voy a arreglar esto. Pero incluso al imaginarse diciéndolo, un vacío en el pecho le recordaba que quizás nada de eso sería suficiente. Seguramente, cuando pasara el shock inicial, ella vería que no romper la familia era lo mejor. Tenían una historia. Un hijo. Eso tenía que contar para algo, ¿no? Con esa resolución fortaleciendo su espalda, Max finalmente condujo hasta la casa vacía que una vez compartió con Antonella. Sin saber que el daño que había causado era demasiado profundo para repararse con simples disculpas. Para la mañana siguiente, lo que había comenzado como un vídeo viral se había transformado en una tormenta mediática.
Y no solo los amigos de Antonella lo compartían. Se había convertido en parte de la conversación nacional, alimentada por la indignación, la empatía y la rabia. El hashtag #Justicia para Antonella era tendencia a nivel nacional, con personas de todos los sectores expresando su repudio ante el trato que había recibido una mujer embarazada por parte de su esposo, su amante, y los espectadores que se rieron. Camionetas de noticias se agolpaban frente al centro médico San Víctor. Aunque seguridad mantenía a raya a los reporteros. Los flashes de las cámaras se disparaban cada vez que llegaba una ambulancia. Los comentaristas debatían sobre ética, infidelidad y violencia emocional en las relaciones. Antonella se había convertido en un símbolo, uno que nunca pidió ser. La firma de inversión de Max, Barclay y Sanz, emitió una declaración escueta. Afirmaban estar investigando internamente los hechos y que no condonaban el comportamiento mostrado en el vídeo. Varios de los clientes de Max anunciaron públicamente que dejarían de hacer negocios con la firma, negándose a asociarse con alguien cuyo comportamiento personal fuera tan contrario a los valores de la empresa. El Departamento de Relaciones Públicas entró en crisis, mientras el nombre de Max seguía siendo tendencia. Pero no por sus logros financieros, sino por haberse quedado inmóvil mientras un pastel explotaba en el pecho de su esposa embarazada. Mientras tanto, en la UCI del hospital, Antonella se encontraba en una silla de ruedas junto a la incubadora de su hija, presenciando un tipo muy distinto de cobertura mediática en la pequeña televisión montada en la pared. Una presentadora de noticias locales hablaba del incidente con apenas disimulado desprecio. Fuentes cercanas a la familia confirman que tanto la madre como la bebé están estables esta mañana, informó la periodista. Tras el parto prematuro inducido por el estrés. El esposo, identificado como Max Gómez, gerente senior de inversiones en Barclay y Sanz, no ha emitido ninguna declaración sobre el incidente. La forma en que la periodista enfatizó "no ha emitido ninguna declaración" hizo que el silencio sonara como una segunda traición. La madre de Antonella tomó el control remoto y apagó el televisor. No necesitas escuchar esto ahora, cariño. Los ojos de Antonella seguían fijos en su hija, quien, según los médicos, respiraba con mayor facilidad aquella mañana. Su pequeño pecho subía y bajaba dentro de la incubadora como una promesa frágil. Una promesa que Antonella debía cumplir. Está bien, mamá, dijo suavemente. Ya no importa. Pero su voz tembló ligeramente. Como si una parte de ella aún deseara que sí importara. Su padre, que se mantenía de pie junto a la puerta como un guardián, bufó con disgusto. ¿Qué no importa? Ese hombre te humilló delante de todos. Su amante te agredió. Pusieron en riesgo la vida de mi nieta. Claro que importa. Antonella alzó la vista por fin, con una expresión serena. A pesar de la palidez persistente en su piel. Me refiero a que lo que dice la prensa ya no importa, aclaró. Lo que importa, está aquí. Deslizó su dedo suavemente contra la diminuta mano de Lina, que la apretó por reflejo. Todo lo demás es ruido. Sus padres se miraron con preocupación. La compostura de su hija les parecía, casi antinatural dadas las circunstancias. La obstetra ya les había advertido que Antonella podría experimentar entumecimiento emocional. Como mecanismo de defensa ante el trauma. En ese momento, Mara entró en la UCI, recién llegada de la casa de Antonella con ropa limpia y artículos de aseo. Me detuvo seguridad al entrar, anunció. Max está tratando de verte a ti y a la bebé. Por ahora lo tienen retenido en el vestíbulo. La fachada tranquila de Antonella se resquebrajó un poco. No quiero verlo, dijo en voz baja. No tienes que hacerlo, le aseguró su padre. Yo me encargo. Cuando se dio vuelta para irse, Antonella lo llamó. Papá, sin escenas, por favor. Solo quiero que se vaya. Su padre asintió con cierta reticencia y salió para interceptar a su yerno en el vestíbulo del hospital. Max estaba sentado rígidamente en una incómoda silla de plástico, con un osito de peluche pequeño entre las manos. Había llegado directo desde la reunión matutina en la firma, donde lo habían puesto en licencia indefinida mientras se realizaba una investigación interna.
Sus colegas evitaron mirarlo mientras recogía sus cosas. Nadie quería ser asociado con el hombre cuya cara aparecía en todos los rincones de las redes sociales. Vilipendiado públicamente. Cuando vio acercarse al padre de Antonella, Max se puso de pie rápidamente. La esperanza asomando brevemente en su rostro demacrado. Víctor, gracias por bajar. Necesito ver a Antonella y a la bebé. He estado intentando. Víctor alzó una mano. Antonella no quiere verte. Ni ahora, quizás nunca. El rostro de Max se descompuso. No puede alejarme de mi hija. ¿Tu hija? La voz de Víctor subió peligrosamente, llamando la atención de algunos visitantes cercanos. Hizo un esfuerzo visible por calmarse. ¿La hija de la que le dijiste a tu amante que no era tuya? ¿La que nació un mes antes por culpa de tus actos? Cometí un error terrible, admitió Max, con los ojos suplicantes. Muchos errores. Pero amo a Antonella. Amo a nuestra bebé. Quiero arreglar esto. Víctor lo observó con frialdad, evaluándolo. Max, te conozco desde hace 7 años. Te recibí en mi familia. Confié en ti con la felicidad de mi hija. Y ahora veo que en realidad nunca te conocí. Las personas cometen errores, insistió Max. Antonella y yo podemos superar esto. Eso no fue un error, le cortó Víctor, con la voz calmada pero cortante. Un error es olvidar un aniversario, o decir algo hiriente en medio de una discusión. Tú llevaste una aventura durante meses, mentiste sobre la paternidad de tu hija. Y te quedaste parado mientras tu esposa embarazada era humillada públicamente y entraba en labor de parto. Eso no es un error. Son decisiones. Decisiones que revelan tu verdadero carácter. Max no tuvo respuesta ante semejante juicio. Víctor continuó, bajando el tono. Antonella ha dejado instrucciones al hospital para que no se te permita entrar a su habitación. También ha contactado a su abogada. Te sugiero que hagas lo mismo. ¿Su abogada? Repitió Max, atónito. Han pasado menos de 24 horas, señaló Víctor. Y en esas horas, ella casi muere trayendo a tu hija al mundo. Tal vez eso le ha aclarado lo que realmente merece en la vida. A mí, sin duda, sí. Dicho esto, Víctor se dio media vuelta y regresó hacia los ascensores, dejando a Max solo en el vestíbulo. Aferrado al osito de peluche, rodeado de desconocidos que lo miraban de reojo, reconociéndolo del vídeo viral. Desde la ventana de su habitación, Antonella observaba mientras Mara traía el auto al frente del hospital. Después de una semana de recuperación para ambas, por fin les daban el alta. Lina, aunque aún más pequeña que el promedio, había demostrado una notable fortaleza. Pasó rápidamente de necesitar oxígeno a respirar por sí sola. Las heridas físicas de la cesárea de emergencia sanaban bien, según los médicos. Las heridas emocionales, esas tardarían más. Pero Antonella había sorprendido a todos, incluso a sí misma. Con su claridad y determinación. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Antonella se giró, esperando ver a una enfermera con los papeles del alta. Pero en su lugar, encontró a Eva, su mejor amiga de la universidad. ¿Lista para la gran fuga?, preguntó Eva, entrando con una gran bolsa de regalo. Antonella sonrió, dejando que una calidez genuina rompiera su expresión reservada. Más que lista. La comida del hospital es tal como la describen, espantosa. Eva dejó la bolsa sobre la mesa y abrazó cuidadosamente a su amiga, consciente de la incisión que aún estaba sanando. ¿Cómo estás de verdad?, preguntó, estudiando el rostro de Antonella mientras se sentaba al borde de la cama, perfectamente tendida. Físicamente, mejor cada día. Emocionalmente, todavía lo estoy descifrando. Es como si estuviera viendo la vida de otra persona derrumbarse. Excepto que, de vez en cuando, recuerdo que es la mía. Eva asintió con empatía. Eso es una respuesta normal al trauma, dijo con suavidad. Tu cerebro te está protegiendo mientras procesas todo. Su voz era tranquila, pero sus ojos llevaban esa ternura preocupada reservada solo para quien ha visto a alguien querido romperse y comenzar a reconstruirse.
La terapeuta que enviaron dijo lo mismo, admitió Antonella. También dijo, está bien no tener todas las respuestas ahora. Su voz era firme, pero bajo la superficie había algo tembloroso. Como si aún quedaran muchas cosas por decir en voz alta. Mujer sabia, aprobó Eva con una sonrisa. ¿Y ahora qué pasa? Mamá y papá quieren que me quede con ellos un tiempo. Pero les dije que no. Necesito mantenerme en pie por mí misma. Descubrir quién soy ahora. Hizo una pausa, como si recién escuchara sus propias palabras. La versión de Antonella que una vez había confiado en la protección de Max ya no existía. Sus ojos se dirigieron hacia la cuna, donde Lina dormía plácidamente. El suave subir y bajar del pecho de su hija la tranquilizaba. Un recordatorio de que sanar no tenía por qué ser ruidoso para ser poderoso. Además, su casa tiene muchas escaleras. Y eso no es ideal con una recién nacida y una cesárea. Intentó sonreír, pero el cansancio bajo esa sonrisa era evidente. ¿Y a dónde vas a ir? A casa, por ahora. Max sacó la mayoría de sus cosas ayer, según Mara. Está en un hotel mientras, Antonella dudó ante la palabra, nos separamos. Eva alzó una ceja. ¿Solo separándose? No era un juicio. Era conocimiento. El tipo que proviene de ver a demasiadas amigas dar segundas oportunidades a hombres que no merecían ni la primera. La mirada de Antonella se endureció levemente. Por ahora. Mi abogada me aconsejó tomarlo paso a paso. La primera prioridad fue conseguir una orden de protección temporal por la agresión de Carolina. La segunda, asegurar apoyo financiero provisional para Lina y para mí mientras esté con licencia por maternidad. El divorcio es el paso 3. Su voz no temblaba. No se elevaba. Era firme, no por duda, sino por claridad. ¿Entonces, lo tienes decidido? Antonella asintió lentamente. No dejó de pensar en ese momento. Cuando Carolina lanzaba acusaciones, y Max simplemente se quedó ahí. No negó nada. No me defendió. Ni siquiera intentó detenerla cuando me lanzó el pastel. Si no pudo protegerme entonces, ¿cómo podría confiar en que va a proteger a Lina? El recuerdo aún ardía, no por lo que Carolina había dicho, sino por el silencio de Max. Su inmovilidad había hablado más alto que cualquier traición. Eva le apretó la mano. Estás tomando la decisión correcta. Y no estás sola en esto. Su agarre era firme, enraizante. El tipo de apoyo que dice, aunque caigas, aquí estaré para sostenerte. Y hablando de eso, dijo Eva, alcanzando la bolsa de regalo. Esto es de parte de todos en la oficina. Hicimos una colecta. Antonella abrió la bolsa y encontró una cuna portátil. Varios paquetes de pañales para recién nacidos y un sobre. Dentro del sobre había una tarjeta firmada por decenas de colegas. Y una generosa tarjeta de regalo para una tienda de artículos de bebé. Cada firma se sentía como un hilo en una red de apoyo que no sabía que tenía. Los ojos de Antonella se llenaron de lágrimas. Esto es tan generoso. Y eso no es todo, añadió Eva. Los socios han extendido tu licencia por maternidad a 16 semanas, con sueldo completo. Dijeron que tomes todo el tiempo que necesites. Antonella se quedó sin palabras por un momento. No sé qué decir. Di que tus amigos te ayudan, sugirió Eva con dulzura. Siempre has sido la fuerte, la que tiene todo bajo control. Pero hasta las personas más fuertes necesitan apoyo a veces. El tono de Eva cambió, casi suplicante. Un recordatorio de que el amor no siempre ruge. A veces, simplemente está ahí. Antes de que Antonella pudiera responder, una enfermera entró empujando un pequeño carro. ¿Lista para irte a casa, mamá? Preguntó con una sonrisa alegre. Solo necesito tu firma en estos papeles del alta. Y tú y la pequeña Lina están libres para irse. Mientras Antonella firmaba la documentación, Mara apareció en la puerta con la silla para el auto. El carruaje real aguarda, mi señora, anunció con una exagerada reverencia. Por primera vez en lo que parecía una eternidad.
Antonella soltó una carcajada genuina y espontánea que incluso la sorprendió. Fue un pequeño momento de luz en lo que había sido la semana más oscura de su vida. Un recordatorio de que la alegría aún podía existir, incluso junto al dolor. Afuera del hospital, algunos reporteros persistentes se mantenían apostados, esperando un vistazo de la mujer cuya historia había capturado la atención del público. Seguridad del hospital formó un cordón protector mientras Mara traía el auto al frente, bloqueando cámaras y ojos curiosos de la vista de Antonella y su hija. Mientras se alejaban del centro médico San Víctor, Antonella miró por la ventana al pasar por la ciudad. El mundo se veía distinto de alguna manera. Los colores más nítidos, los contrastes más marcados. O tal vez era ella quien había cambiado. Su percepción transformada por los sismos recientes de su vida. ¿Estás bien?, preguntó Mara, echando un vistazo a su hermana por el espejo retrovisor. Antonella miró a Lina, que dormía plácidamente en su silla de auto, y luego volvió a enfocar la vista en la carretera frente a ellas. Voy a estar bien, respondió. Y se sorprendió al darse cuenta de que, en el fondo, realmente lo creía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Max estaba sentado en la oficina de la directora de Recursos Humanos de Barclays Sanz, una mujer estricta llamada Lia Castro, con 20 años de antigüedad en la empresa. Junto a ella se encontraba Axel Sanz, el socio fundador, con una expresión seria. El comité ejecutivo ha concluido la revisión del caso, anunció Vivian con tono formal. Dada la gravedad de las acusaciones y la publicidad negativa que ha dañado nuestras relaciones con los clientes, no tenemos otra alternativa más que finalizar su contrato, con efecto inmediato. Max lo esperaba, pero la realidad lo golpeó como un puñetazo. Lo entiendo, alcanzó a decir. Sus acciones han perjudicado la imagen de esta firma, añadió Sanz, dejando ver su desprecio. Hemos perdido 3 clientes importantes en la última semana. Nuestra reputación de discreción e integridad está en entredicho. ¿Y Carolina?, preguntó Max. ¿También fue despedida? Los labios de Vivian se tensaron. La señorita Roberts presentó su renuncia ayer. Ese asunto está cerrado. Max asintió, sin sorpresa. Carolina ya le había dejado claro que no quería saber más de él ni del escándalo. Su último mensaje había sido claro: arruinaste mi vida. No me vuelvas a contactar. Recibirá 2 semanas de indemnización, prosiguió Vivian. Sus objetos personales han sido empacados y lo esperan en la recepción. Debido a la sensibilidad de la información de clientes, será escoltado fuera del edificio inmediatamente después de esta reunión. Una caída brutal desde lo más alto. Apenas una semana antes, Max estaba encaminado a convertirse en socio en 2 años. Ahora, lo trataban como si fuera una amenaza. Su carrera arruinada. Su nombre arrastrado por el barro. ¿Hay algo más que quiera decir?, preguntó Axel Sanz, con un tono que dejaba claro que nada que dijera Max cambiaría las cosas. Max lo meditó un instante. Quiero disculparme por el daño que causé a la firma. Mis errores personales nunca debieron afectar el nombre de Barclays Sanz. La expresión de Sanz no cambió. Tal vez debió pensarlo antes de involucrarse en una relación inapropiada en el trabajo. Y permitir que se convirtiera en un espectáculo público. La reunión concluyó poco después y, como habían dicho, seguridad acompañó a Max hasta el vestíbulo. Mientras llevaba la caja con sus cosas al auto, no pudo evitar notar las miradas fugaces de antiguos colegas que pasaban apurados, sin saludar. En una sola semana, Max había perdido a su esposa, su hogar, su empleo y su reputación. Incluso sus padres le habían manifestado una gran decepción. Su madre lloraba en su última llamada. Lo único que le quedaba era el vínculo con Lina. Una hija que aún no conocía, nacida en circunstancias difíciles de procesar. Mientras se alejaba por última vez del edificio de oficinas, Max tomó una decisión. Lucharía por ser un buen padre. Era la única relación que aún podía construir bien, desde el principio. Lo que Max aún no comprendía era que para reconstruir cualquier parte de su vida, tendría que enfrentar los defectos de carácter que lo llevaron hasta allí. Y ese proceso sería más duro y doloroso que perder todos sus símbolos externos de éxito. 2 semanas después de regresar del hospital,
Antonella estaba sentada en la elegante oficina de Amira Kano, considerada una de las abogadas de divorcio más temidas de la ciudad. Lina dormía tranquilamente en su portabebé, junto a la silla de su madre, ajena a la conversación seria que decidiría su futuro. Vamos a establecer tus prioridades, dijo Amira, con el cabello gris recogido en un moño severo que combinaba con su actitud implacable. ¿Qué es lo más importante para ti en este divorcio? Antonella ya lo había pensado a fondo. Estabilidad económica para Lina y para mí. Custodia física principal, con un régimen de visitas razonable para Max. No le voy a quitar a su hija, añadió, pero necesito ser yo quien tome las decisiones del día a día. Y quiero quedarme con la casa. Diseñé cada rincón del cuarto del bebé. No puedo soportar la idea de dejarlo atrás. Su voz se quebró apenas. No por dudas, sino por el dolor de saber que su hogar estaba ahora lleno de recuerdos rotos. Amira asintió, conforme. Son demandas razonables, considerando cómo ocurrió la separación. Y con la evidencia que tenemos, creo que estamos en una posición sólida para negociar condiciones favorables. Su tono era calmo pero firme. Ese tipo de seguridad que Antonella había aprendido a mantener en los últimos días. Cuando dices evidencia, ¿te refieres al vídeo?, preguntó Antonella, tensa. Odiaba que el momento más humillante de su vida se hubiera convertido en su principal herramienta legal. Exactamente, afirmó Amira. Aunque Nueva York es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que no hace falta probar mala conducta para separarse. La prueba del adulterio y lo ocurrido en tu cumpleaños sin duda pueden influir en el tribunal al momento de dividir bienes. Y posiblemente también en las decisiones de custodia. Sus palabras eran técnicas, pero el trasfondo era claro. La ley quizá no castigaba la traición, pero aún podía pesar. Antonella se movió con incomodidad. Detesto que mi humillación se haya vuelto una ventaja legal. Aún sentía náuseas al recordar la imagen del glaseado resbalando por su rostro ante decenas de personas. La expresión profesional de Amira se suavizó ligeramente. Lo comprendo. Pero recuerda, tú no provocaste esta situación. Fue tu esposo quien tomó las decisiones que lo llevaron hasta aquí. Nosotras solo nos estamos asegurando de que las consecuencias no incluyan inestabilidad financiera para ti ni para tu hija. Se detuvo un momento, permitiendo que sus palabras hicieran efecto. No estás tomando represalias, Antonella. Estás defendiendo tu futuro. Lina se agitó en su portabebé, emitiendo esos pequeños ruiditos que Antonella ya sabía identificar como señales de hambre. Con movimientos ya rutinarios, la alzó y se preparó para darle el pecho. Ese gesto simple la centraba. Un instante de calma maternal en medio del caos legal. ¿Te molesta si la amamanto aquí?, preguntó a la abogada. En absoluto, respondió Amira con naturalidad. Tengo 3 hijos. Entiendo perfectamente. Ahora, vayamos a lo que sigue. ¿Has tenido contacto directo con Max desde que saliste del hospital? Antonella negó con la cabeza mientras acomodaba a Lina en su regazo. Solo a través de Mara o mis padres. Él ha mandado varios mensajes queriendo ver a la bebé, pero le dije que, por ahora, toda comunicación debe ser manejada entre abogados. No lo dijo con rencor. Lo dijo con firmeza. Límites nuevos. Y férreamente custodiados. Es la decisión más inteligente, aprobó Amira. ¿La orden de restricción contra Carolina sigue activa? Sí. Aunque no he tenido noticias de ella desde aquella noche. Según lo que escuchó Mara, se fue de vuelta a Chicago con sus padres después de dejar la empresa. Su nombre aún le sonaba a vidrio molido. Carolina se había ido, pero el daño seguía flotando. Amira tomó nota en su expediente. Perfecto. Un obstáculo menos. Ahora, Max ya tiene abogado, Ivan Hoffman. Un especialista en derecho familiar, muy respetado. Lo he enfrentado varias veces. Solicitó una reunión inicial para discutir acuerdos temporales mientras avanza el proceso. Antonella sintió, acariciando con ternura la mejilla de Lina mientras la alimentaba. Su piel era de una suavidad que casi dolía.
Un recordatorio tangible de lo que debía proteger. ¿Cuándo será? La próxima semana, si estás preparada. No verías a Max. Sería una sesión entre abogados, con ambas partes en salas distintas. Perfecto, dijo Antonella. Mientras antes dejemos todo claro, mejor. Y esta vez, pensaba hacer que se cumpliera. Amira la observó con mirada evaluadora. Antonella Gómez proyectaba una presencia poderosa. Una madre reciente, aún convaleciente de un parto complicado. Pero con una serenidad y enfoque que impresionaban. Si llegaban a juicio, un juez probablemente empatizaría con ella. Especialmente teniendo como prueba el vídeo viral que capturaba la infidelidad de su esposo. Hay un tema más que debemos abordar, dijo Amira con cautela, el impacto público de tu caso. El vídeo ha alcanzado millones de visualizaciones. ¿Te han contactado para entrevistas? Antonella asintió, incómoda. Sí. Algunos medios, 2 programas de televisión, incluso un documentalista. A todos los rechacé. Probablemente hiciste lo más prudente, al menos mientras exista un litigio en curso, coincidió Amira. Sin embargo, debes prepararte para que el interés mediático continúe. El abogado de Max podría alegar que la difusión del vídeo ha sesgado la opinión pública en su contra. El vídeo solo muestra la verdad, aclaró Antonella. Yo no lo grabé ni lo publiqué. Es cierto, asintió Amira, pero en estos casos, la percepción cuenta. Debemos estar listas para contrarrestar cualquier intento de victimizar a Max y presentarlo como injustamente satanizado. Antonella soltó una risa seca. Él se satanizó solo cuando se quedó parado viendo cómo su amante agredía a su esposa embarazada. La sonrisa breve de Amira indicaba que coincidía. Exactamente. Nos reuniremos antes de la sesión preliminar de la próxima semana. Mientras tanto, sigue registrando cualquier mensaje de Max. Y avísame de inmediato si Carolina intenta contactarte, violando la orden. Mientras Antonella recogía sus cosas, Amira hizo una última observación. Sabes, muchas mujeres en tu situación aún están en estado de shock en esta etapa. Llenas de ira, buscando venganza, o completamente quebradas. Tú, en cambio, estás notablemente centrada. Antonella bajó la mirada hacia Lina, dormida sobre su pecho. No tengo el lujo de derrumbarme. Cada decisión que tomo hoy, influye en su vida. Después miró directamente a los ojos de su abogada. Y además, ya lloré suficiente por Max en el hospital. No pienso derramar ni una lágrima más por alguien capaz de hacerme tanto daño con tanta frialdad. Amira asintió con firmeza. Agárrate a esa claridad. Te va a servir mucho en los meses que vienen. Al otro lado de la ciudad, Max estaba sentado en una oficina mucho más modesta, frente a su abogado. Iván Hoffman pasaba los 60 años. Y tenía la serenidad de quien ha visto toda clase de conflictos conyugales en más de 4 décadas de trabajo. La reunión inicial será el próximo miércoles, le informó Iván. Amira Cano es dura, pero justa. Irá con demandas muy precisas sobre manutención temporal y régimen de visitas mientras se resuelve el divorcio. Iván se ajustó las gafas con gesto preciso mientras hablaba. Su tono seguía siendo profesional, aunque había un matiz inconfundible, incluso él sabía que este no sería un caso fácil de negociar. Max se inclinó hacia adelante, visiblemente inquieto. ¿Antonella va a estar presente? Necesito hablar con ella, hacerle entender que... Su voz se quebró un poco, dejando escapar la desesperación que intentaba disimular. Iván alzó una mano con calma. No. No la verás. Esta será una reunión entre abogados, con los clientes en salas separadas precisamente para evitar enfrentamientos emocionales en esta etapa. Y voy a serte sincero, Max, tu posición es débil. No intentó suavizarlo. Ya no había espacio para ilusiones. Los hombros de Max cayeron, abatidos. ¿Es por el vídeo? Murmuró. En parte, sí, respondió Iván. El vídeo es una prueba muy fuerte de infidelidad y de una conducta que puso en riesgo a tu esposa embarazada, y a tu hija por nacer. Pero más allá del contenido, tus actos han creado una narrativa muy difícil de revertir. Iván se acercó un poco más, bajando la voz.
No solo fuiste infiel. Permitiste que todo estallara delante de una mujer embarazada a la que prometiste cuidar. Y lo hiciste frente a una multitud. Y frente a Internet. Y el Internet no perdona, ni olvida. Tuviste una aventura mientras tu esposa esperaba a su hija. Tu amante la humilló públicamente, provocando un parto adelantado. Y perdiste tu empleo por ello. Esa combinación no te deja bien parado en una disputa por custodia. Cada palabra era como un martillazo. Max apenas respiraba. No respondió. No podía. Se llevó las manos al cabello, sin saber cómo contener la culpa. Las mismas manos que habían construido la cuna de su bebé, ahora temblaban de remordimiento. ¿Entonces qué hacemos? Nos presentaremos como alguien que asume su responsabilidad, que muestra remordimiento y que está comprometido con su rol de padre. Reconoceremos los errores sin quedarnos estancados en ellos. El enfoque estará en tu deseo de participar activamente en la crianza, aunque el matrimonio haya terminado. Iván añadió con tono firme. No estás aquí para salvar tu relación con Antonella. Estás aquí para proteger tu vínculo con tu hija. Eso es lo que aún puedes conservar. Pero yo no quiero que esto acabe así, insistió Max. Cometí un error terrible. Solo quiero una segunda oportunidad. Esta vez, su voz no temblaba por ansiedad, sino por un dolor sincero. Iván lo observó con una mezcla de comprensión y contundencia. Max, tienes que aceptar la realidad. Antonella pidió el divorcio. Y, después de todo lo que ha pasado, es poco probable que haya reconciliación. Lo que importa ahora es asegurar condiciones justas para la custodia y los acuerdos económicos. Hizo una pausa antes de concluir. Y la forma en que manejes este momento, determinará cuánto más vas a perder. Max se recostó en la silla, sintiendo como la realidad lo aplastaba. Más que cualquier sentencia, pesaba el silencio de lo irreversible. Ni siquiera conozco a mi hija, susurró. Era tan bajo que parecía un pensamiento escapando de su boca. Como si al decirlo, perdiera su último hilo de fuerza. Eso se abordará en la reunión preliminar, aseguró Iván. Un padre tiene derecho a ver a su hija, salvo que haya riesgo comprobado. Y, a pesar de todo, no hay indicios de que seas un peligro para ella. Lo miró directo a los ojos. Pero tenlo claro, tener derechos no significa que no haya consecuencias. Lo sé, dijo Max de inmediato, como si necesitara dejarlo claro. Las lágrimas amenazaban con aparecer, no por lo perdido, sino por lo que nunca había tenido entre sus brazos. Entonces solicitaremos visitas supervisadas al inicio. Y, conforme demuestres tu compromiso y estabilidad, buscaremos un régimen de visitas más amplio. Iván cerró la carpeta. La reunión había terminado. Pero para Max, el verdadero proceso apenas comenzaba. Ahora, sobre tus finanzas, dijo Iván, revisando sus notas. Estás desempleado, ¿cierto? Max asintió, resignado. Tengo algunas entrevistas pendientes. Pero en mi rubro están siendo cautelosos por toda la mala prensa. Eso complica la propuesta de pensión, reflexionó Iván. Vamos a argumentar que cualquier obligación económica debe basarse en tu capacidad actual de generar ingresos. No en tu salario anterior. Pagaré lo que sea por Lina, dijo Max sin dudar. No quiero que Antonella piense que intento evadir mis responsabilidades. Iván anotó, satisfecho con la respuesta. Esa es la actitud correcta. Vamos a buscar un acuerdo justo mientras reconstruyes tu vida profesional. Al salir de la oficina, el teléfono de Max vibró. Era un mensaje de su madre. Tu padre y yo queremos conocer a nuestra nieta, ¿hay avances? Max soltó un suspiro largo antes de contestar. Estamos en eso. Reunión con los abogados la próxima semana. La verdad era que Max jamás se había sentido tan impotente. Su derecho a ver a su hija ahora dependía de trámites legales. Su futuro laboral era incierto. Incluso la relación de sus padres con la bebé pendía de su capacidad para enfrentar las consecuencias de sus actos. Por primera vez, Max entendía que algunos errores no se reparan con encanto, dinero, ni promesas.
Algunas traiciones modifican el mapa de la confianza de forma permanente. Y no hay disculpa capaz de borrar esas cicatrices. Mientras caminaba hacia su auto, Max pasó al lado de una pareja joven que empujaba un cochecito. El hombre rodeaba con el brazo los hombros de su pareja, en un gesto natural de protección. Una imagen cotidiana, de esas que él alguna vez creyó que formarían parte de su vida sin esfuerzo. Y que ahora le parecía un anhelo inalcanzable. El peso de todo lo que había perdido por sus propias decisiones le cayó encima como una carga real, pesada, imposible de ignorar. Las oficinas legales de Cano y Asociados estaban en el piso 15 de un moderno edificio en el corazón de la ciudad, con ventanales que ofrecían vistas impresionantes del paisaje urbano. En una sala de conferencias ubicada al este del piso, Amira Cano e Iván Hoffman estaban sentados frente a frente, rodeados de carpetas, blocs de notas y documentos legales. Sus clientes esperaban por separado. Antonella estaba en la oficina de Amira, acompañada por su hermana Mara. Max se encontraba en una sala más pequeña, junto a su padre. Empecemos con lo más urgente, propuso Amira, con su tono formal de siempre. Custodia y manutención temporales mientras se tramita el divorcio. Iván asintió. Mi cliente desea ver a su hija regularmente. Propone comenzar con visitas supervisadas, que puedan evolucionar a encuentros diurnos sin supervisión según su progreso. Amira revisó sus notas con calma. Mi clienta está dispuesta a permitir visitas supervisadas 2 veces por semana. Durante 2 horas cada vez, en su domicilio. La supervisión estará a cargo de su hermana. Eso es bastante limitado, señaló Iván. Max es el padre de Lina. No hay ninguna acusación que sugiera que represente un peligro para la bebé. No obstante, existe evidencia contundente de que ha tomado decisiones imprudentes. Poniendo en riesgo a su esposa y a su hija, replicó Amira sin titubear. La prioridad de Antonella es crear una rutina estable para una recién nacida que ya enfrentó complicaciones médicas. El señor Gómez aún no ha demostrado que esté comprometido con el bienestar de la niña. Iván frunció el ceño. ¿Y cómo va a demostrar ese compromiso si apenas puede verla? Aceptando condiciones prudentes desde el principio y ganándose la confianza poco a poco, respondió Amira. Este acuerdo es temporal, no una decisión permanente sobre custodia. Si su cliente actúa con responsabilidad y muestra buen juicio durante las visitas, podremos revisar los términos en 60 días. Iván tomó nota en silencio. Lo discutiré con él. Pasaron al siguiente punto. Respecto a la manutención temporal, hay que tomar en cuenta la situación laboral actual del señor Gómez. Por supuesto, dijo Amira. Aunque fue su propia conducta la que causó el despido. Mi clienta reconoce que es importante que reconstruya su carrera. Proponemos una manutención temporal basada en el 75% de su salario anterior, por un periodo de 3 meses. Tras el cual se reevaluará según su situación económica en ese momento. Iván levantó las cejas. Eso es más generoso de lo que esperaba. Amira apenas esbozó una sonrisa. La señora Gómez no busca venganza, sino estabilidad. Sabe que Lina necesita un padre presente y solvente. Las negociaciones siguieron por casi 2 horas. Discutieron temas como el acceso de Max a la vivienda, solo con cita para recoger pertenencias personales. La toma de decisiones médicas sobre Lina, custodia compartida, pero con autoridad final para Antonella. Y acuerdos económicos interinos para cubrir los gastos del hogar durante la separación. Finalmente, Amira cerró su carpeta. Creo que tenemos un acuerdo preliminar en todos los puntos importantes. Redactaré el documento para su revisión. Con la aprobación de ambos clientes, podremos presentar las solicitudes formales de divorcio el próximo mes. Mi cliente aún espera una reconciliación, dijo Iván. Pero entiende que, mientras tanto, estos arreglos deben establecerse. Su voz era tranquila, pero había en sus palabras una resignación velada. Parecía repetir algo que ya no creía posible. Amira no reaccionó. Había visto esa esperanza muchas veces. Esposos que pensaban que el tiempo y los trámites lentos bastarían para revertir lo hecho. Nunca funcionaba así. Se lo comunicaré a mi clienta. ¿Les avisamos del progreso?
En la oficina de Amira, Antonella estaba sentada en un sofá de cuero rígido, tratando de enfocarse en Lina, que dormía en su portabebé, en vez de en la ansiedad que le revolvía el estómago. La respiración pausada de su hija era su único ancla. Mientras, del otro lado de una puerta, se definía su nueva vida con palabras frías y legales. Mara estaba a su lado, deslizándose por el celular, interrumpiendo de vez en cuando con alguna novedad de redes sociales, intentando distraerla. Parece que Carolina cerró todas sus cuentas, comentó Mara, con una mezcla de satisfacción y rabia apenas contenida. Buena decisión, murmuró, considerando todas las amenazas que ha recibido. Antonella frunció el ceño. Eso no está bien. Por más que deteste lo que hizo, amenazarla con violencia no es la respuesta. Su tono fue sereno pero firme. Un recordatorio de que la dignidad no se pierde, ni siquiera cuando la confianza se ha hecho trizas. Eres mejor que yo, susurró Mara. A mí me parecería justo que al menos enfrentara algo de lo que causó. No apartó la vista del teléfono. Pero la rigidez en su mandíbula dejaba ver su ira contenida. Su lealtad dolía más que su enojo. Perdió su trabajo y tuvo que volver a vivir con sus padres, dijo Antonella. Eso ya es una consecuencia. Y agregó con calma. Quien me debía lealtad era Max. No ella. No había rencor en su voz, solo lucidez. Las peores traiciones siempre vienen de quienes más cerca están. La puerta se abrió y Amira entró con una expresión serena, cargada de una satisfacción que, de inmediato, alivió parte de la tensión acumulada en el cuerpo de Antonella. El ligero levantamiento de su barbilla, el relajamiento de sus hombros. Fueron las primeras señales claras de que, por fin, algo estaba saliendo a su favor. Hemos alcanzado acuerdos preliminares en todos los temas importantes, anunció Amira. El señor Hoffman se encargará de revisar los términos con Max. Pero puedo decirte que las condiciones logradas son bastante beneficiosas. Entonces comenzó a explicar cada punto, el esquema de visitas, los compromisos económicos, los límites acordados. Ya no sonaban como términos legales abstractos. Sonaban como terreno ganado. Como partes del futuro de Antonella que, ahora sí, le pertenecían. Antonella escuchó cada palabra con atención, asintiendo mientras las cláusulas tomaban forma. Ya no habría más espera incierta. Ya no habría más silencio cómplice. Cada línea de ese acuerdo era un acto concreto de recuperación. Querida amiga. A veces la vida no se rompe de golpe. No estalla con estruendo ni se parte en dos de manera dramática. A veces se va deshaciendo poco a poco, sin ruido. Como un hilo que se suelta, otro más. Hasta que un día te das cuenta de que estás sentada frente a una abogada, negociando los términos de una vida que jamás pensaste que ibas a tener que reconstruir. Antonella no eligió la traición. No pidió convertirse en símbolo de fortaleza ni en ejemplo de supervivencia. Pero cuando llegó el momento, eligió mirar de frente la verdad. No desde la rabia, sino desde la claridad. No se obsesionó con arreglar lo que ya estaba roto. Se enfocó en proteger lo que aún tenía. Su hija, su paz, su dignidad. Marco Aurelio lo dijo con sabiduría hace siglos. Si algo externo te causa dolor, el sufrimiento no viene de la cosa en sí, sino de cómo la interpretas. Y esa interpretación, la puedes cambiar en cualquier momento. Antonella hizo justo eso. Le quitó a la traición el poder de definir quién era. Y quizá tú también puedas hacerlo. No siempre obtenemos justicia como la imaginamos. Pero siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos. Podemos levantarnos, no desde la furia, sino desde una fuerza tranquila. Una decisión. Un documento. Una respiración a la vez. Esto no se trata solo de un divorcio. Se trata de recuperar tu voz cuando otros intentan callarla. De recordar quién eres cuando el mundo te hace dudar. Si tú también estás caminando entre tus propias ruinas. Te dejo esto. Sanar no significa olvidar. Sanar es decidir que tu dolor no te va a definir. Tú puedes con esto. Y si hoy no puedes, inténtalo de nuevo mañana.
Aquí seguimos. Aquí estamos. Camina. Incluso si duele. Especialmente si duele. Si esta historia te tocó el corazón, te hizo pensar. O conoces a alguien que necesita escucharla. Déjale un me gusta, compártela con una amiga. Y suscríbete para seguir explorando relatos que hablan a la mujer fuerte que hay en ti. Porque vamos a salir adelante. Paso a paso. Juntas.